bienvenidos al canal, donde profundizamos en las ricas y eternas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Hoy nos embarcamos en un viaje en el tiempo para explorar la vida y el mensaje de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Imagina un mundo donde la voz de Dios ha guardado silencio durante 400 años. Un mundo donde su pueblo está esperando, cuestionando y buscando respuestas. Esta fue la realidad que siguió al ministerio de Malaquías, y sin embargo, sus palabras continúan resonando a través de los siglos, ofreciéndonos poderosas enseñanzas y esperanza. En este video, descubriremos quién fue Malaquías y por qué su mensaje sigue siendo relevante. Hoy veremos cómo sus palabras proféticas formaron un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, preparando el escenario para la llegada de Jesucristo. Ya sea su audaz confrontación de la hipocresía religiosa, su llamado a una adoración genuina, o su promesa de una futura restauración, el mensaje de Malaquías es tan relevante hoy como lo fue hace más de 2400 años. Así que quédate con nosotros mientras exploramos la vida de este profeta extraordinario y descubrimos las profundas lecciones que pueden transformar nuestra fe, nuestra relación con Dios y nuestro caminar con Él. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, te mantendrás al día con nuestros últimos videos que exploran las historias y enseñanzas más fascinantes de la Biblia. Si encuentras valor en el mensaje de hoy, por favor, dale like a este video. Deja un comentario con tus pensamientos o preguntas. Y no olvides compartir este video con tu grupo de la iglesia, tu familia y amigos. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con las verdades eternas de la palabra de Dios. Imagina un mundo donde, durante 400 años, la voz de Dios guarda silencio. Un mundo donde su pueblo queda en un estado de espera, incertidumbre y preguntas. Esto no es una distopía ficticia, es la realidad que siguió al profeta Malaquías, el último mensajero del Antiguo Testamento. Pero, ¿quién era Malaquías, esta figura misteriosa cuyo mensaje continúa resonando con nosotros hoy en día? Bienvenidos a la fascinante historia de Malaquías, un profeta cuyas palabras formaron el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su nombre significa «mi mensajero», y apropiadamente, Malaquías entregó las últimas palabras de Dios antes de un largo periodo de silencio profético. Viajemos a alrededor del año 430 a.C. Los israelitas, habiendo regresado del exilio babilónico, estaban reconstruyendo sus vidas y su templo en Jerusalén. Sin embargo, el entusiasmo inicial por la restauración había disminuido, dando paso a la indiferencia espiritual y la decadencia moral. En este ambiente de desilusión y compromiso, Dios envió a Malaquías. Imagina una nación luchando por mantener su identidad, desgarrada entre los recuerdos desvanecidos de antiguas glorias y las duras realidades del presente. Los sacerdotes estaban corruptos, el pueblo desilusionado, y la fe parecía ser poco más que una tradición que se desvanecía. ¿Te resulta familiar? Este fue el mundo en el que entró Malaquías, un mundo no muy diferente del nuestro. A medida que exploramos la historia de Malaquías, descubriremos verdades atemporales que hablan directamente a nuestras vidas hoy en día. Veremos cómo su audaz confrontación de la hipocresía religiosa, su llamado a una adoración genuina y su promesa de esperanza futura son tan relevantes ahora como lo fueron hace 2400 años. Prepárate para descubrir por qué el breve libro de Malaquías es tan poderoso y cómo sus palabras prepararon el escenario para la historia más grande jamás contada, la llegada de Jesucristo. Esto no es solo historia antigua, es un mensaje vivo que podría transformar tu fe, tu relación con Dios y tu papel en su historia en curso. En el rico tapiz de la historia bíblica, a menudo nos encontramos con relatos dramáticos de llamamientos divinos, zarzas ardientes
visiones celestiales y voces audibles. Pero con Malaquías encontramos algo diferente, algo quizás más identificable con nuestras propias experiencias. El llamado de Malaquías no estuvo marcado por eventos sobrenaturales espectaculares. En cambio, fue un llamado nacido de la necesidad, una respuesta divina a un pueblo que había perdido su camino. Dios vio la decadencia espiritual de su pueblo y en su infinita sabiduría eligió a Malaquías para ser su mensajero. Imagina a un hombre, probablemente joven y tal vez incluso modesto, repentinamente cargado con un mensaje que sacudiría los cimientos de la complacencia de Israel. Malaquías no buscó este rol. Dios lo buscó a él. En una época en la que los verdaderos profetas eran escasos y la voz de Dios parecía distante, Malaquías fue elegido para romper el silencio. El libro de Malaquías no proporciona detalles sobre su vida personal o el momento de su llamado. Esta falta de información personal sirve a un propósito. Nos mantiene enfocados en el mensaje en lugar del mensajero. Nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su trasfondo o estatus, para cumplir sus propósitos. El llamado de Malaquías no era solo hablar, era confrontar. Dios le encomendó la difícil tarea de ponerle un espejo en la cara a Israel, exponiendo sus pecados y desafiando su religiosidad vacía. Imagina el peso de esta responsabilidad, estar solo contra la marea de decadencia cultural y espiritual, armado solo con la convicción de que la palabra de Dios debía ser proclamada. Pero el mensaje de Malaquías no se trataba únicamente de juicio. Dentro de sus duras palabras había una promesa de esperanza, una promesa de restauración para aquellos que volvieran a Dios. Su llamado era ser un puente, conectando los tratos pasados de Dios con Israel con sus planes futuros, señalando hacia un día venidero en el que el Señor mismo visitaría a su pueblo. Los sacerdotes, que se suponía eran líderes espirituales, ofrecían sacrificios defectuosos, como si dijeran, cualquier cosa sirve para Dios. Esta actitud nos resulta demasiado familiar. ¿Con qué frecuencia le damos a Dios nuestras obras en lugar de lo mejor? El matrimonio, una relación de pacto que debía reflejar el amor de Dios por su pueblo, se estaba tratando de manera superficial. El divorcio era desenfrenado, y los hombres abandonaban a sus esposas por mujeres más jóvenes, erosionando la santidad de las relaciones tanto con Dios como entre ellos mismos. El diezmo, una práctica destinada a apoyar el templo y a sus trabajadores, había sido descuidado, con personas que básicamente robaban a Dios al quedarse con lo que le pertenecía. Esto revelaba un problema del corazón, una falta de confianza en la provisión de Dios y una renuencia a honrarlo con sus recursos. Quizás el signo más revelador de su declive era su actitud hacia Dios. Cuando se les confrontaba con sus pecados, respondían: ¿cómo hemos hecho esto? Este es el lenguaje de la ceguera espiritual. Corazones tan alejados de Dios que ni siquiera podían reconocer sus propios fallos. Este declive no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de pequeños compromisos, de elegir la conveniencia sobre el compromiso, de permitir que las presiones de la vida diaria erosionaran su devoción a Dios. Es una advertencia para nosotros hoy. ¿Con qué facilidad podemos también caer en una fe que es más hábito que corazón? Sin embargo, incluso en este cuadro sombrío, hay esperanza. Dios no había abandonado a Israel. El hecho de que enviara a Malaquías muestra su compromiso continuo con su pueblo. Estaba llamándolos de vuelta, ofreciendo una oportunidad para la renovación y la restauración. Este declive espiritual prepara el escenario para el poderoso mensaje de arrepentimiento y regreso de Malaquías. Nos recuerda que, no importa cuánto nos hayamos desviado, Dios siempre nos está llamando de vuelta a sí mismo. En medio de la oscuridad espiritual, el mensaje de Malaquías brilla con la promesa de restauración. Es como si Dios dijera:
Esto no es el final de la historia. Incluso mientras confronta los pecados de Israel, ofrece esperanza para un futuro mejor. Una de las promesas más poderosas aparece en Malaquías 3:7, donde Dios dice: «Vuelve a mí, y yo volveré a ti». Es una invitación simple pero profunda. Dios no está exigiendo perfección, sino buscando una relación. Esta promesa nos recuerda que, no importa cuánto nos hayamos alejado, el camino de regreso a Dios siempre está abierto. Malaquías también profetiza sobre la venida del mensajero del pacto, quien purificará a los levitas y los refinará como el oro y la plata. Esto no se trata solo de limpiar el sacerdocio, sino de una promesa de transformación interior, anticipando la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Una de las promesas más famosas de Malaquías se encuentra en el capítulo 3:10, donde Dios dice: «Pruébame en esto y verás si no abro las ventanas del cielo y derramo sobre ti bendición hasta que sobreabunde». Esta promesa de abundancia no se refiere solo a bendiciones materiales. Habla de las abrumadoras bendiciones espirituales que provienen de una vida completamente entregada a Dios. Las bendiciones de las que habla Malaquías van más allá de la riqueza material. Encierran una profunda riqueza espiritual. En Malaquías 4:2 predice un día futuro en el que el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Esta poderosa imagen apunta directamente a la venida del Mesías, Jesucristo, quien traería sanidad y restauración no solo a Israel, sino a toda la humanidad. El profeta concluye con la promesa de que Dios enviará al profeta Elías antes del gran y terrible día del Señor. Malaquías 4:5. Esta profecía, cumplida en Juan el Bautista, sirve como un vínculo vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, afirmando que el plan redentor de Dios sigue desarrollándose. Estas promesas de restauración no están confinadas al Israel antiguo. Resuenan con nosotros hoy, recordándonos que Dios siempre está obrando en la renovación,